Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 33 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 23 de noviembre del 2020, ¿no? Nosotros estamos viendo lo que es el mercado de opciones, ¿sí? Ese mercado de opciones sería básicamente uno de los mercados más avanzados del sistema financiero, y lo que vamos a hacer ahora directamente es elaborar un esquema, ¿sí? Un esquema que nos permita resumir todo lo avanzado en la materia, dado que al verse herramientas un poquito avanzadas, muchas veces ocurre que como que podemos perder el norte o podemos perder qué estábamos haciendo. Entonces, en estas últimas clases, lo que vamos a hacer es elaborar primero un esquema general de todo lo que hemos visto en la materia. Con ese esquema general, nosotros vamos a poder entender y recordar más o menos lo avanzado. Esto también va a servir para que ustedes puedan prepararse para su examen final, que, bueno, lo tenemos, me imagino que debe estar su examen final el 4 o el 3 de noviembre debe ser su examen final, ¿no? Ya, a ver si me cuentan cuál es la primera materia que tienen examen. ¿Es esta? Bueno, de todas formas, lo que ocurre es lo siguiente, que tienen que tomar sus previsiones, dado que el examen final, digamos, si nuestro examen final es el jueves 3 de diciembre, ¿sí? Si nuestro examen final es el jueves 3 de diciembre, los que tengan segunda instancia van a estar dando su segunda instancia el jueves 10 de diciembre. Ahora, si ustedes tienen examen final de otra materia, imagínense lo siguiente, que el 3 de diciembre tienen examen de finanzas internacionales y el 10 de diciembre tienen examen de modelos de programación financiera. Si ustedes reprueban el 3 de diciembre, estarían dando sus segundas instancias el 10 de diciembre. Es decir, que el 10 de diciembre tendrían examen de segunda instancia de finanzas internacionales y examen final de modelos de programación financiera, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, tomen sus previsiones, por si acaso otras previsiones que tienen que tomar, ya que ya estamos entrando en la recta final, tomen sus previsiones porque tenemos dos clases nada más. Tomen sus previsiones porque en caso de tener segunda instancia o examen de mesa, deben pagar 72 horas antes del examen. Caso contrario, no se les va a habilitar la nota o no se les va a permitir rendir el examen, ¿no? Entonces, recuerden, deben cancelar 72 horas antes. Otra cosa más que tienen que tomar en cuenta, que los exámenes de finales no se postergan bajo ninguna circunstancia. O sea que ustedes tienen que estar, tienen que, bueno, rendir el examen. Si es que no pudieran, van a tener problemas, ¿no? Porque no se posterga, estarían entrando directamente a segundas instancias. En caso de que tengan, que hayan reprobado y no sume su nota, ¿sí? 40 puntos, no acceden a la segunda instancia, tienen que recordar todo eso. Después otras cosas que tienen que tomar en cuenta, ya están terminando la carrera, tomen en cuenta que el siguiente semestre los que aprueban van a tener que decidir qué modalidad de titulación van a hacer, van a tener entre modalidad de tesis, proyecto de grado y lo que es examen de grado. No creo que hayan llegado a lo que es excelencia académica, que también es otra modalidad. Entonces van a tener esa modalidad
de titulación, vayan, pregunten, sean conscientes de lo que se está haciendo, dado que hay que comenzar, si es que van a hacer proyecto de grado, hay que comenzar ya nomás terminando, porque en febrero ya les van a decir que defiendan y el perfil, ¿no? Y algunos van a cambiar de tema, entonces tomen sus previsiones con respecto a todo eso. Entonces, ahora, ya que todos ya están conectados, o gran mayoría, lo que vamos a hacer directamente es hacer un esquema de lo que hemos avanzado. Ya voy a habilitar mi pizarra. Entonces, vamos a hacer ahora un resumen de todo lo que habríamos visto en la materia. Voy a apagar el video porque no es necesario que me vean. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la materia? Lo principal, hemos iniciado con lo que son finanzas internacionales. ¿Sí? Ese tema, dentro de ese tema, hemos hablado de un aspecto fundamental, teórico, la globalización. ¿Por qué hemos hablado de la globalización dentro del tema de finanzas internacionales? Hoy está mal escrito, globalización. ¿Por qué hemos hablado de la globalización dentro de la materia de finanzas internacionales? Porque las finanzas internacionales se deben a la globalización. ¿Por qué se deben a la globalización? Porque resulta que el crecimiento económico y el hacer que todo el mundo sea un solo mercado, ¿sí? Eso ha sido fomentado por la globalización. Entonces, esta globalización ha hecho que los mercados cada vez estén más conectados y se pueda comprar de aquí, se pueda vender de allá y que nosotros queramos productos americanos, queramos productos chinos, ¿no? Queremos comida italiana, ¿no? O ropa italiana, comida francesa, ¿sí? Entonces, la globalización estimula el comercio internacional. Es por esta razón que la globalización era uno de los principales factores que hemos visto. Posteriormente de ver la globalización, hemos hablado del comercio internacional y hemos visto cómo se da este comercio internacional, cuáles son las partes que participan, cómo es que funciona, ¿no es cierto? Si bien lo hemos visto básicamente, hemos visto, si bien lo hemos visto de forma básica, lo hemos visto de suficiente forma para que entendamos o recordemos lo que ustedes han visto en la materia comercio internacional, ¿sí? Ahora, una vez que hemos visto el comercio internacional y hemos visto las decisiones que tiene que tomar el exportador, el importador, nos hemos puesto en los zapatos de un importador y un exportador y hemos hablado del tema formas de internacionalización de empresas. ¿Qué son las formas de internacionalización de las empresas? Las formas de internacionalización de las empresas son estrategias que una empresa puede utilizar para alcanzar un gran crecimiento y para llegar a convertirse en una empresa internacional. Dentro de esos hemos visto muchas opciones. Hemos visto lo que son las fusiones, hemos visto lo que son las absorciones, las franquicias, hemos hablado de lo que sería un joint venture, ¿no? Por lo que hemos visto gran parte de las formas de internacionalización que existen para las empresas. Y una vez que nosotros ya hemos conocido estas formas de internacionalización, hemos hablado de los niveles de integración económica. ¿Por qué los niveles de integración económica?
hemos visto los niveles de integración económica, porque estos niveles de integración económica básicamente determinan la relación entre países, ¿no? Y los países se van a relacionar en función al grado de integración que tengan o a los acuerdos internacionales de complementación o acuerdos comerciales que tengan. En función a eso, las empresas se van a desenvolver y básicamente una empresa que va a desenvolverse en estos mercados tiene que conocer bien todo esto. ¿Por qué? Porque existe gravámenes arancelarios, existe acuerdos, tratados que permiten que una empresa ingrese o no a diferentes mercados, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser de gran conocimiento de ustedes en el momento en que decidan exportar o decidan internacionalizar una empresa, dónde están yendo a meterse, ¿no? En qué tipo de economía, qué retos van a tener, qué cosas van a tener que afrontar, ¿no? Entonces, eso es fundamental comprender los niveles de integración económica, ¿ya? Entonces, hasta ahí era como la teoría que nosotros habíamos visto para entender mejor qué es lo que pasa dentro de las finanzas internacionales, ¿sí? Posteriormente, hemos hablado de un tema referente al sistema financiero internacional. Sistema financiero internacional. Entonces, obviamente nosotros tenemos que recordar un poquito lo que es un sistema financiero nacional. Y en el sistema financiero nacional, ¿quiénes están? Están todos los intermediadores que garantizan que el ahorro llegue hacia la inversión. Están los bancos, mutuales, fondos financieros, las instituciones financieras de desarrollo, IFD, todo eso, ¿no? Está dentro del sistema financiero nacional. Pero dentro del sistema financiero internacional, ¿sí? Ya vamos a encontrar otro conjunto de instituciones que van a permitir que el comercio internacional se dé, ¿no? Dentro de estas hemos debido hablar de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué es la Cámara de Comercio Internacional? Es una institución que ha tratado de fomentar lo que es el comercio internacional y a sus países miembros les ha dado beneficios y ha tratado de hacer toda una normativa para que el comercio internacional funcione bien. Entonces, hemos visto este sistema financiero internacional, hemos hablado de los bancos, ¿sí? De los bancos internacionales, ¿ya? De estos bancos internacionales que básicamente realizan lo que es el financiamiento internacional. Y no solo hemos visto este financiamiento internacional, nosotros de alguna forma, financiamiento internacional. Nosotros de alguna forma hemos hablado de estas instituciones como serían el Banco Mundial, hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Y por qué hemos hablado de estas instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Porque estas financian, ¿sí? Financian actividades tanto estatales como empresariales para garantizar que todo el sistema funcione, ¿no? Entonces, ellos dan un financiamiento internacional. Y cuando hemos hablado de financiamiento internacional, ya hemos hablado, hemos comenzado a hablar del financiamiento estatal. Es decir, hemos hablado de cómo el Estado nacional se puede prestar. Y básicamente hemos debido comprender que hay tres formas de financiamiento, ¿sí? Existen tres formas de financiamiento estatal.
¿ya? Estas tres formas de financiamiento estatal básicamente son el financiamiento interno, es decir, prestarse de las personas que viven en un determinado país. Posteriormente hemos visto el financiamiento bilateral, cuando un país se presta de otro país amigo, y posteriormente tenemos el financiamiento, ¿sí? Por organizaciones, sí, por organizaciones, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y todas estas instituciones. ¿Por qué es importante comprender el sistema financiero internacional? Porque es básicamente realizar un estudio económico internacional lo que estaríamos haciendo. Porque nosotros, para poder operar como empresa, tenemos que conocer los riesgos del sistema. Y los riesgos del sistema están dados por esto, ¿no? Y este sistema financiero internacional va a darnos a nosotros como un sistema financiero nacional, ¿no? Que depende, y vamos a ver la evolución y todo eso, ¿sí? Entonces, es por esa razón que este tema es un tema importante, ¿ya? Posteriormente hemos visto el tema de operaciones y medios de pago internacional. ¿Qué son las operaciones y medios de pago internacional? Por un lado, vamos a tener operaciones. Y las operaciones básicas, siempre las mencionamos, son inversión. Es decir, hemos hablado cómo una empresa puede invertir en el extranjero y hemos hablado, o cuando hablábamos de inversión, fundamentalmente hemos hablado de una estructura de movimiento de capitales, cómo se mueven los capitales en una economía, ¿no? ¿Qué es fuga de capitales? ¿Sí? Hemos visto básicamente cómo se dan los movimientos de capitales en distintas economías. Y vamos a pensar que, por ejemplo, los ejemplos que yo les ponía es Cuba, que tiene una movilidad limitada, casi una inmovilidad de capitales. Venezuela igual, por lo cual los inversionistas escapan. Luego hemos visto países como Bolivia que tienen una movilidad imperfecta de capitales, es decir, que los capitales se mueven parcialmente y los bancos centrales controlan los movimientos, sobre todo los movimientos de divisas. Posteriormente hemos hablado y hemos mencionado que existen los movimientos de capitales de economías que tienen una amplia perspectiva y ellos permiten una perfecta movilidad de capitales. Y al permitir una perfecta movilidad de capitales, ellos dejan básicamente que las empresas y las personas muevan el dinero como quieran dentro de sus países, ¿no? Y por eso también hemos hablado un poquito de paraísos fiscales. Posteriormente hemos hablado del tema del financiamiento. Estaríamos hablando del financiamiento internacional. ¿Y qué hemos entendido o qué hemos tratado de explicar en lo que es el financiamiento internacional? Hemos tratado de ver cómo se dan estos financiamientos internacionales, cuál es la tasa más influyente y hemos hablado por primera vez de la tasa LIBOR y hemos dicho que esta tasa LIBOR es uno de los factores más influyentes para el financiamiento internacional, ¿sí? Adicionalmente, hemos realizado unos planes de pagos internacionales que nos han permitido a nosotros entender cómo es que se realizan estos pagos y principalmente entender cómo es que funcionan los pagos a tasa variable
que es lo que siempre se da con bancos extranjeros, ¿no? Eso fundamentalmente porque queríamos nosotros entender cómo es que se realizan las inversiones y los financiamientos, ¿no? Posteriormente hemos hablado de las operaciones. Las operaciones, valga la redundancia porque arriba también dice operaciones, las operaciones tienen que ver con importación y exportación. Dentro de lo que es importación y exportación, nosotros nos hemos centrado en lo que es exportación y cómo es que esta se da, cuáles son los pasos, incluso un poquito de los procedimientos que se deben seguir para el proceso de exportación. Hemos hablado y también hemos hablado de cómo podemos nosotros cuantificar una exportación para que ésta sea rentable, para que valga la pena y la empresa esté percibiendo beneficios, ¿no? Ahora, hasta ahí sería el tema de operaciones. Operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos posteriormente los medios de pago internacional, ¿sí? Y dentro de estos medios de pago internacional hemos hecho un análisis y hemos visto cuáles son los medios de pago con los cuales se dispone para realizar el comercio internacional. Es por eso que es importante conocer los medios de pago internacional. ¿Dónde está la importancia de conocimiento de los medios de pago internacional? Cuando se realiza comercio internacional, tenemos que ver las opciones que se tienen, ¿no? Dentro de estas nos hemos centrado en dos, en una menos que otra. Hemos hablado por un lado de las transferencias. Sí, las transferencias que también hemos relacionado el riesgo que tiene una transferencia. Y básicamente hemos dicho que las transferencias son movimientos bancarios de una cuenta a otra cuenta. Pero para esto habíamos explicado que tiene que existir un alto nivel de confianza. ¿Sí? Tiene que existir un alto nivel de confianza entre una de las partes en la cual está dispuesta a pagarle antes o después de que haya llegado la mercadería. Posteriormente hemos hablado de la más importante, que es la carta de crédito. Sí, hemos visto de la carta de crédito cuáles son los costos. Hemos visto cuáles son los requisitos. Sí, y hemos visto cuál es la forma de funcionamiento, ya que hemos explicado cuántos bancos intervienen, ¿no? ¿Qué pasa? Incluso hemos hablado de cartas de crédito pagadas por adelantado, anticipadas, ¿no? Cartas de crédito verificadas, ¿sí? Y hemos visto este tema fundamental de las cartas de crédito. Y por otro lado, bueno, hay otro medio de pago más que se llama remesas documentarias, ¿no? Que no lo hemos tocado muy a fondo porque no es tan utilizada y tan segura, ¿no? Remesas. ¿Sí? Todo esto ha sido parte del avance. Prácticamente hasta ahí estábamos como viendo el primer parcial por ahí, ¿no? Y un poquito para continuar, hemos hablado posteriormente de un nuevo tema que era los costos internacionales para la competitividad. Sí, pero antes de ver estos costos
internacionales para la competitividad. Aquí, como de manera transversal, hemos visto la medición económica, es decir, hemos hablado del PIB y hemos dicho que el PIB se compone por el consumo de las familias más la inversión de las empresas más el gasto del Estado más las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Esta ecuación básica la hemos visto, ¿sí? Posteriormente hemos hablado un poquito de la oferta monetaria para entender mejor cómo funciona una economía y posteriormente no nos hemos quedado ahí porque hemos visto lo referente a ay, bueno, se me ha ido un poquito. Oferta monetaria, el PIB. Ya hemos visto lo que es la balanza comercial y también hemos visto lo que es la balanza de pagos. Y obviamente cuando hemos visto estas dos balanzas, hemos tenido que hablar del Banco Central, que es el que realiza los registros sistemáticos de los movimientos de dinero que hay en una economía, ¿no? Entonces, hemos visto esta balanza de pagos, hemos visto la balanza comercial, hemos visto que esta balanza de pagos estaba compuesta por la cuenta corriente y la cuenta de capital, ¿no? Todo esto para entender mejor cómo funciona la economía y saber en qué economías nos estamos metiendo, ¿no? Ya. Luego, no solo hemos quedado ahí, hemos comenzado con costos internacionales para la competitividad. Sí, dentro de eso hemos desarrollado qué es la competitividad, ¿no? Eh, y hemos definido que la competitividad es un factor clave que van a tener las empresas, ¿no? Entonces, la competitividad básicamente, si estamos hablando de costos para la competitividad, significa tener una ventaja, ¿sí? Una ventaja estratégica, es decir, una ventaja competitiva. ¿No recuerdan lo que es la ventaja competitiva? Es una característica de una empresa o de una persona incluso que le permite competir mejor. Por lo tanto, una ventaja competitiva es un factor diferenciador que hace que una empresa obtenga buenos resultados. Esto porque la empresa va a generar beneficios y va a poder competir, va a poder tener un sustento donde aferrarse para mantenerse en el mercado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una empresa poco competitiva, en el extranjero desaparece rápidamente, porque en el extranjero hay muchas posibilidades, ¿no? Y la apertura de mercados de la globalización nos pone en la mira a cualquier empresa y ya ser rentable o no es rentable ya depende mucho de la competitividad. Posteriormente hemos hablado de la ventaja en costos, donde tenemos que entender que la ventaja en costos es la capacidad de una empresa de producir a un menor costo, ¿ya? Pero no nos hemos quedado ahí porque hemos hablado de la ventaja comparativa y hemos dicho que la ventaja comparativa es el valor que tiene la producción en una economía, es decir, en todo un país, para compararlo con la producción de otro país. Y estos factores de la ventaja comparativa, ¿sí? Es decir, que a Bolivia le cueste más barato producir el café, digamos, que a Chile, entonces directamente hace que Bolivia tenga una ventaja comparativa y pueda exportarle a Chile siendo básicamente feliz, ¿no? Y aprovechando el mercado, ¿ya? Entonces, hemos visto esto, la ventaja comparativa, y hemos visto que era un factor fundamental para el desarrollo de los negocios. Luego, hemos hablado de, como estábamos hablando de competitividad, hemos visto lo que son las economías
de base ancha. Sí, las economías de base ancha, aquellas economías que tenían gran producción de productos terminados y eso le permitía a su economía sobresalir o subsistir. Luego hemos hablado de las economías de base estrecha. ¿Qué eran las economías de base estrecha? Son aquellas economías que no tenían producción o no tenían suficientes productos finales para que su economía sea sobresaliente, ¿no? Entonces, hemos hablado de la ventaja comparativa, de la ventaja competitiva y todo esto. Todo esto por una razón, porque nosotros hemos querido determinar los costos de exportación. Para determinar estos costos de exportación, incluso nosotros hemos tenido que ver el cubicaje, hemos tenido que ver el cálculo de kilometraje, ¿sí? Hemos visto la presupuestación de un medio de transporte. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué razón? Porque queremos saber si somos competitivos o no somos competitivos en el extranjero. Entonces, con todo eso, nosotros hemos ido haciendo cálculos por container, ¿sí? Para determinar si era rentable, no era rentable, qué efectos tenían. Y hemos aquí hablado un poquito de comercio internacional y hemos hablado de las 5 Cs del exportador. Las 5 Cs del exportador consisten principalmente en la confianza, la cobertura, la cantidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque exportar no era así de sencillo, no era enviar un producto y ya está, sino tenía que haber incluso continuidad, ¿recuerdan? La continuidad estaba relacionada, ¿sí?, con la capacidad de exportar volúmenes y mantener esos volúmenes a lo largo del tiempo. Y como hemos hablado de esa continuidad, obviamente hemos hablado de estandarización. Y la estandarización era el factor clave para generar esta continuidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo hasta esta parte, ¿sí? Y obviamente hemos visto más y más. Por ahí ya comenzaba la parte práctica, ¿no? De nuestros avances. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es los costos de exportación, hemos tomado muchos factores, hemos elaborado básicamente un presupuesto de exportación, donde hemos logrado incluir todos los costos o gran parte de los costos o los costos más importantes o más relevantes para tomar la decisión de exportar o no exportar. Entonces, ese presupuesto de exportación ha sido fundamental porque en función a ese presupuesto de exportación se hace el cálculo de los costos unitarios. Y estos costos unitarios nosotros, ojo, habiendo una gran cantidad de Incoterms, nosotros hemos dicho que tenemos que ver los costos hasta el almacén de nuestro comprador, porque ahí determinamos la competitividad, ¿no? No vale decir, nosotros tenemos el valor FOB más bajo, si cuando lleguemos al costo final del producto el costo sea el más alto. ¿Sí? Entonces, por ahí ese tema que era fundamental para determinar cómo le puede ir en el desempeño a una empresa. Posteriormente hemos hablado de el tema inversión y presupuesto de capital. Sí, o sea que hemos hablado de inversión
y presupuesto de capital, ¿no? Básicamente, en esta inversión y presupuesto de capital, lo que nosotros hemos hecho es hablar de cómo está compuesto un presupuesto de capital, qué estructura tiene y qué documentos se puede realizar con la elaboración de un presupuesto de capital. Hemos hablado que un presupuesto de capital puede servir como un estudio de factibilidad. Posteriormente podría ser determinar la viabilidad, podría ser un plan de negocios, ¿sí? Podría ser incluso un proyecto de inversión. Una vez que hemos determinado esos conceptos que nosotros teníamos que comprender sobre dónde entra un presupuesto de capital, hemos continuado, ¿no? Hemos continuado el avance porque nosotros hemos dicho qué estudios se necesitan para completar estos, qué estudios de viabilidad se necesitan para determinar la factibilidad de estos negocios. Entonces hemos hablado de estudios de viabilidad, ¿sí? Donde dentro de estos estudios de viabilidad hemos tocado básicamente lo que es la viabilidad comercial. Hemos hablado de la viabilidad técnica. Hemos hablado de la viabilidad organizacional. Hemos hablado de la viabilidad económica financiera. Y luego algo que ya sabemos y desde Finanzas 1, ¿no? Los indicadores de rentabilidad. Entonces, voy a marcar cuál era el objetivo de cada uno de estos estudios, porque cada uno de estos estudios ha tenido su objetivo. El objetivo del estudio de la viabilidad comercial es estudiar si existe suficiente demanda y si esta demanda es lo suficientemente grande y lo suficientemente rentable para que se decida introducirse en el negocio. Dentro de la viabilidad técnica hemos visto que hay varios factores como localización, factores como proceso productivo, ¿sí? Luego hemos hablado de la capacidad de planta, hemos hablado del diseño de planta, ¿sí? Básicamente eso es lo que se ha tocado en el tema de la viabilidad técnica, ¿no? Que es fundamental para cualquier estudio económico financiero. Luego, dentro de la viabilidad organizacional, nosotros hemos visto lo que era un organigrama, que es básico. Bueno, esto ya lo conocen, por lo tanto, no lo hemos visto tan avanzado, lo hemos visto bien básico. Organigrama, manual de funciones, ¿no? Y hemos hablado de una planilla de sueldos. Y esto nos ha permitido incluso pensar a nosotros si es conveniente realizar esta inversión en una determinada economía o en otra. Ya la viabilidad económica financiera básicamente es los flujos de caja y los estados financieros.
Ya, entonces me queda menos de un minutito. No quiero quedarme con las ideas a medias. Vamos a conectarnos en 2 minutos, por favor, y vamos a seguir resumiendo dentro dentro de este esquema que estamos haciendo todo lo que hemos avanzado dentro de la materia, ¿sí? Entonces en 2 minutitos nos conectamos.